Ex, ex, exquisita radio. Exquisita radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Occidentales que defina la complejidad de este término. Tao es todo, y aquí Lao Tse nos lo describe de esta manera. Dice, el Tao que puede conocerse no es el Tao verdadero. La sustancia del mundo es solo un nombre para el Tao. Tao es todo lo que existe y puede existir. El mundo es solo un mapa de lo que existe y puede existir. Hasta aquí nos está explicando lo que es el Tao, y a partir de los siguientes versos viene como la conclusión donde está Lao Tse dándonos la enseñanza concreta. Dice, las experiencias externas sirven para sentir el mundo y las experiencias internas para comprenderlo. Los dos tipos de experiencia son lo mismo dentro del Tao. Son diferentes solo entre los hombres. Ninguna experiencia puede contener al Tao, el cual es infinitamente más grande y más sutil que el mundo. Este poema encierra toda la filosofía del taoísmo o toda la filosofía de la China milenaria. Y también este poema, o lo que nos dice Lao Tse en este poema, nos sirve también para explicar el devenir del mundo, nuestra situación personal, cómo enfrentarnos al mundo. Todo está encerrado en estos versos. Entonces, a mí se los leí despacio, pero me gustaría que reflexionáramos acerca de cada una de estas ideas y tratáramos nosotros de entender o de acercarnos, de hacernos una idea de qué es para nosotros el Tao. Les decía que en algunos textos que ustedes consultaron, se traduce como sentido. El sentido que puede conocerse no es el sentido verdadero. Y aquí sentido, con esta traducción, me imagino que se refiere más al significado de las cosas, al significado de lo que, de las energías o de las cosas o de lo que estemos preguntando. Pero creo que esta no es una traducción muy afortunada. Traducir Tao como sentido lo limita mucho. Hay otros autores, sobre todo quienes que han sido pastores o religiosos y que han hecho traducciones del libro de Li Ching, donde traducen Tao, dejan la palabra como Tao, pero hacen una referencia a que Tao sería lo que nosotros en el mundo occidental entendemos por Dios. Esto para hacernos más o menos una idea de hasta dónde llega este concepto. Y entonces, si lo pensáramos así, podríamos imaginarnos el Dios que puede conocerse no es el Dios verdadero. Y esto a lo mejor tiene más sentido para nosotros, ¿no? Porque
Dios es tan infinito, o esta idea que tenemos de Dios, o lo sobrenatural, o esta energía que mueve todo el mundo, es inconcebible, y es y lo que no es, y lo que nosotros la sustancia de este mundo es solo un nombre. Tao es todo lo que existe y puede existir, es decir, en Oriente, en la filosofía china, esta idea de Tao es el todo. Y esto en Occidente, pues podríamos asociarlo con lo que hemos aprendido, que es la idea de Dios. Entonces, vamos a esto solo para tratar de introducirnos en el campo del pensamiento chino, y ahora vamos a seguir utilizando sus propios términos y sus propios conceptos para entender el taoísmo desde dentro, desde su propio punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Tao es todo lo que existe y puede existir. Lo que nosotros conocemos, el mundo, es solo un mapa de lo que existe y puede existir. ¿Qué nos lleva a pensar esto? A mí me gustaría conocer lo que ustedes, todo lo que a ustedes les está diciendo este poema, ¿no? Pero lo que nosotros vemos es solo una imagen, es solo un mapa de todo lo que puede existir y lo que existe. No es, no podemos conocer la realidad completa, sino solo un mapa, una imagen que nosotros nos hacemos de lo que existe y puede existir. Esto es como para que entendamos la infinitud, el infinito, lo complejo del mundo, del mundo y del universo y de todo lo que existe y lo que no existe. Entonces, Tao es todo. La segunda parte, las experiencias externas sirven para sentir el mundo. Cuando hablamos de la diferencia entre Oriente y Occidente, empezamos a hablar de esto, ¿no? Nuestras experiencias externas, lo que nosotros hacemos, la manera como nosotros nos relacionamos con el mundo desde que despertamos, nos sirven para sentir el mundo, para conectarnos con los demás, para ver el amanecer, sentir los sabores de la comida, hacer todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Estas son nuestras experiencias externas. Pero hay una gran diferencia con las experiencias internas, porque son estas experiencias internas las que nos ayudan o las que nos permiten comprender el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre lo que hacemos o nuestras experiencias externas y nuestras experiencias internas. Y entre sentir y comprender hay un énfasis muy importante dentro del taoísmo en que es muy importante comprender. Y comprender el mundo solo se hace a través de las experiencias internas. ¿Qué quiere decir esto? A través de la introspección, la meditación y nuestra relación de nuestra energía con el mundo exterior. Iba a decirles equivocadamente que es mucho más importante la experiencia interna, pero no, aquí dice enseguida, los dos tipos de experiencias son lo mismo dentro del Tao. Tan importante es interiorizar, comprender, hacer esa introspección acerca de nuestra percepción del mundo, cómo actuar hacia afuera o cómo vivir hacia afuera. Hacer las cosas que hacemos en la vida cotidiana. Las dos cosas, los dos tipos de experiencia son igual de importantes dentro del Tao, ¿sí? Son diferentes solo entre los hombres. Ninguna experiencia puede contener al Tao, el cual es infinitamente más grande y más sutil que el mundo. Tao es mucho más que todo esto. Tao es todo. Entonces, bueno, sigamos pensando en esta idea. Vamos a tratar de irla reflexionando a lo largo de la clase. Aquí tenemos una imagen muy bonita de Lao Tse o de Lao Tzu. Este personaje es un paisaje típico chino, donde están estas montañas de Guilin, donde se supone que él vivió, que son como características de una región del paisaje de una región china. Están las grullas, estos animales, que son muy mencionados también en el libro de Li Ching y que los encontramos también en la película de Kung Fu Panda, por ejemplo. Lao Tse aparece montado sobre un toro y Lao Tse aparece siempre viejo. ¿Quién era Lao Tse y por qué viejo? Lao Tse, de hecho, quiere decir el viejo.
Y bueno, así como con todos los personajes importantes de las tradiciones espirituales, encontramos un relato legendario, leyendas acerca de su nacimiento y de su vida. Lao Tse también, igual que muchos personajes de las grandes filosofías, nace en el siglo VI antes de nuestra era, y acerca de su historia y de su nacimiento está este relato, que es un relato que se recoge, que se ha transmitido de generación en generación a través de la tradición oral. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo en los casos de personajes importantes o sabios importantes en nuestra historia, vamos a encontrar siempre estos relatos legendarios donde nos habla, donde no es tan importante verificar con datos históricos fuertes las fechas exactas de su nacimiento, cómo era físicamente, si vivió, nació en tal o tal lugar, qué fue lo que hizo exactamente. Esto no es lo importante, ni siquiera 600 años después lo tenemos con la historia de Jesús. También allí encontramos un relato legendario, una leyenda, bueno, una leyenda, un relato que va a tener muchas similitudes con los que vamos a encontrar en estas historias. ¿Por qué? Porque lo importante es el mensaje que se quiere transmitir, no tanto la historia concreta, historia con minúscula, concreta de estos personajes, sino las enseñanzas, lo que la historia de estos personajes quiere transmitir para las siguientes generaciones. Entonces, esto es lo que se dice de Lao Tse. En el reino de Qiuyen, del reino de Chu, 600 años antes de la era común, su madre virgen lo llevó en su seno más de 80 años y lo dio a luz bajo la axila izquierda, cuando casualmente un rayo de luz se introdujo en su boca, estando sentada bajo un ciruelo. Lao Tse, el viejo, nació con cabellos y barba blancas, rostro arrugado y mostrando su sabiduría. Desde su primer gesto en la tierra, se puso a meditar en silencio. Aquí tenemos varios elementos acerca de Lao Tse, de su historia, y fíjense cómo encontramos esta historia de un personaje que es producto de un nacimiento virginal, con concepción virginal y con nacimiento virginal. Al igual que vamos a encontrar en otros relatos, su madre fue virgen antes, durante y después del parto. Entonces, esto es algo característico. ¿Qué se nos quiere decir con esto? No importa para la tradición comprobar si esto fue cierto o no. Lo importante es lo que se está diciendo después, que es un personaje especial, que es un personaje diferente a todos los demás y que por lo tanto su concepción y su nacimiento son diferentes o excepcionales. Entonces esto lo que nos quiere enseñar es que estamos hablando de un personaje excepcional. La segunda característica, y esto tiene mucho que ver con todo el pensamiento milenario de Oriente, es que nació viejo. Un embarazo de 80 años, esto pues es inconcebible desde nuestra lógica, pero lo que quiere decir es que es alguien que nació viejo, y viejo en Oriente quiere decir sabio. Por eso, en Oriente es común que las personas jóvenes aprecien mucho a los viejos por su sabiduría, porque toda su vida ha sido una acumulación de sabiduría y hay un gran respeto hacia las personas viejas. Entonces, 80 años es mucho y en el caso de Lao Tse, pues se dice, es una persona que nació sumamente sabia. Tan sabio que lo primero que hizo, bueno, rostro arrugado y mostrando su sabiduría. ¿Qué fue lo primero que hizo como una muestra de su sabiduría? Meditar en silencio. Entonces esta es una cosa. Hay otros personajes que se ponen a caminar y brotan lotos, otros discuten con los doctores desde muy niños, etcétera, pero lo que Lao Tse hace desde los primeros momentos
en que pisa la tierra es meditar en silencio. Entonces, esta es la primera enseñanza de un hombre excepcional que nace sabio, que fue un sabio. Y lo primero que nos enseña es esto. Si quieres obtener sabiduría, tienes que meditar en silencio. Esa es una enseñanza muy bonita, ¿no? Vamos entonces a ver qué es el Tao. ¿Están viendo ustedes mis presentaciones? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿El Tao, el 1 engendra el 2, sí? ¿El Sí, Tao maestra. engendra el 1? Ok. Vamos a ver qué es el Tao. Toda la historia del taoísmo, como les decía, y lo que leímos acerca del primer poema se resume en 3 frases. La primera es esta. El Tao engendra el uno. Traten de imaginar qué nos quiere decir esto. El uno es la síntesis de todo. El Tao engendra todo. Fíjense cómo el todo no es engendrado por sí mismo, sino que hay algo superior que engendra ese todo, algo que crea ese todo. Y eso que crea ese todo es el Tao. De esta idea luego viene la segunda. El uno engendrado por el Tao, engendra el 2. Y el 2, los 10.000 seres. El 1 engendra el 2. Y lo que ese todo engendra es la dualidad, el principio de la dualidad. Lo negro, lo blanco, la luz, la oscuridad. Todo nuestro mundo, nuestra energía, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, está formado, está engendrado a partir de la oposición de estas dos fuerzas o de estas dos energías. Cuando hablamos de taoísmo nos estamos refiriendo a energía. El Tao es la energía, podríamos decir, que genera el uno, pero a partir de este uno que se engendra el 2, aquí ya viene entonces el principio de toda la creación. La luz, la oscuridad, lo blanco, lo negro. Y esta dualidad, que se llama el yin y el yang, la conjunción de estas dos energías es lo que da origen a los 10.000 seres. Y cuando el taoísmo dice los 10.000 seres, se refiere a todo, a la creación de todo. Personas, animales, plantas, todo, absolutamente todo. Entonces, es esta combinación de elementos, es la conjunción de estas dos energías lo que va a dar origen a todo. Pero es interesante observar en este símbolo del yin y el yang, que seguramente ustedes ya lo habrán visto muchas veces, todo lo que nos dice. Encontramos, en primer lugar, dos figuras idénticas, el yin y el yang, el blanco y el negro, que están representadas de tal manera que nos están hablando de movimiento. Nosotros al ver esta imagen podemos ver que hay movimiento. Si la imagen estuviera trazada en una línea vertical, entonces esto sería como más estático, no habría tanta combinación, pero esta imagen nos habla de movimiento. Y además de que ni el blanco ni el negro son completamente puros, completamente blanco ni completamente negro. Aquí hay un principio también muy interesante que es, en el centro de la luz está el principio de la oscuridad. Y en el centro de la oscuridad está el principio de la luz. Estas son ideas de sabiduría muy profunda que podemos aplicar a todos los campos de nuestra vida y de nuestro pensamiento. Y también son ideas muy esperanzadoras para situaciones como la actual, donde vivimos en una época de muchas dificultades, pero también esto nos enseña que en el centro de tantas dificultades se está generando el principio de la luz y el principio también de una época nueva, de mucha mayor claridad, de mucha mayor luz, ¿no? Esto lo enseña el taoísmo y dice,
Nada es completamente, estos yin y yang no están separados. Yin y yang siempre están en continuo movimiento y en continua comunicación. Y están moviéndose continuamente. Entonces, nada permanece estático. Vamos a ver ahora otro poema. Este es el capítulo 11 del libro del Tao Te Ching, que nos ayuda a pensar también cómo lo que nosotros, la diferencia entre las cosas tangibles y las cosas no tangibles. ¿Qué es lo que es realmente importante? En realidad le estamos dando importancia a las cosas que verdaderamente la tienen, o dedicamos nuestra vida, nuestra energía, nuestros recursos a estar teniendo cosas materiales que en realidad no son las más importantes o que en realidad no nos están llevando a la felicidad, ¿no? En este poema dice Lao Tse: 30 años convergen en el eje de la rueda. 30 rayos, convergen en el eje de la rueda. Pero del agujero del centro depende el uso del carro. El agujero del centro es el vacío de la rueda, a partir de donde se inicia el movimiento de la rueda. Y es de este vacío de donde proviene o depende el uso del carro o el movimiento de la rueda. Hacemos una vasija de un trozo de arcilla, pero es el espacio vacío de su interior el que da su utilidad. Imagínense un cántaro. Es muy bonito el jarrón, es muy bonito nuestro vaso de vidrio, pero no es el vaso el que lo hace útil. La utilidad proviene de su interior, proviene de su vacío interior, ¿sí? Es este vacío lo que es importante. Construimos puertas y ventanas para una habitación, pero son esos espacios vacíos los que la hacen habitable. Y aquí viene la enseñanza. Así, mientras que lo tangible tiene ventajas, es lo intangible de donde proviene lo útil. Fíjense cuánta sabiduría hay en esto, ¿no? Mientras lo tangible tiene ventajas, las paredes de nuestras casas, el material del que está hecho nuestro vaso tiene ventajas. Esto si lo referimos a nosotros mismos, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene ventajas, nuestro cuerpo es tangible, lo podemos tocar, ver. Esto tiene ventajas, pero lo útil proviene de lo intangible, lo que no vemos, lo que no tocamos, ese vacío. Ese vacío está traducido aquí, pero que en realidad el término que se utiliza en Oriente es vacuidad. Y esto de vacuidad es un concepto que se utiliza o en el que están de acuerdo, utilizan los místicos para referirse como a esos momentos en donde el alma, la mente se manifiesta y se conecta uno con lo espiritual o lo trascendente, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo tiene ventajas, tener un auto tiene ventajas, tener una casa tiene ventajas, pero no debemos olvidar que es en lo que no vemos, en lo intangible, donde está lo más importante. Me gustaría muchísimo conocer lo que ustedes piensan de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta imagen de el 1 engendra el 2 y el 2 los 10,000 seres. Y aquí hablamos de que tenemos yin y yang, y cómo dentro de cada una de estas imágenes está el centro del opuesto. Es muy importante entender entonces que todo está conformado a partir de la conjunción de estas dos energías, de la dualidad. Esta imagen es muy bonita, bueno, a propósito de la dualidad. ¿Por qué es importante entender? Si pensamos, por ejemplo, ¿qué es mejor, la luz o la oscuridad? Pues el taoísmo dice, ninguno es mejor.
la luz y la oscuridad son igual de importantes. Y este poema lo explica. Dice, bajo el cielo todos pueden ver la belleza como belleza solo porque existe la fealdad. Todos pueden saber que lo bueno es bueno porque existe el mal. Por lo tanto, tener o no tener se elevan juntos. Lo difícil y lo fácil se complementan. Lo largo y lo corto se contrastan. Lo alto y lo bajo yacen uno al lado del otro. Por lo mismo, el sabio no hace nada. Enseña a no hablar. Las 10,000 cosas se elevan y caen sin cesar, creando mas no poseyendo, trabajando sin obtener beneficio. El trabajo está hecho, entonces es olvidado. Por eso mismo dura para siempre. Seguramente ustedes encontraron otras traducciones. Yo revisé muchas acerca del Tao Te Ching y esta es la que a mí me dice más, con la que me identifico más. Pero en este poema, que es el capítulo 2, nos habla de cómo para conocer uno de los elementos necesitamos conocer el otro. Para saber si algo está lejos o cerca necesitamos conocer el oponente. ¿Es corto o es largo? Depende del contraste que se establezca entre ellos. Sabemos que algo es bello porque conocemos lo feo, entonces no podemos hacernos una idea de algo si no conocemos su oponente. ¿Sí? Voy a hablar, a darles un punto de vista acerca del último, de los últimos versos, que es donde está la enseñanza, y dice: por lo mismo el sabio no hace nada, enseña a no hablar. Las 10,000 cosas se elevan y caen sin cesar. ¿Quién es el sabio en la filosofía china? El sabio es Lao Tse, es Confucio, pero también es cualquier persona que quiere vivir su vida con sabiduría. Y en este caso, pues el sabio es también, o a quien se refiere es a ti en lo personal, a mí en lo personal. Dice, si quieres ser un sabio, entonces enseña a no hablar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que quien habla y habla y habla, habla sin sentido, entonces en realidad no está aportando nada, ¿no? Tienes que dejar que las cosas sigan su propio camino, sigan su propio flujo, sigan su propio devenir, porque todo se está moviendo, se elevan y caen sin cesar, creando, mas no poseyendo. Aquí hay un principio también muy importante dentro del pensamiento oriental, que es la no posesión, el no aferrarte a las cosas, no aferrarte a la vida, no dedicar tu vida a tener cosas materiales. Esto del desprendimiento, el desprendimiento que te da libertad, es algo que vamos a encontrar en todo Oriente como una de las enseñanzas importantes que te van a permitir vivir en libertad, pero también seguir un camino espiritual. Mientras tú te aferres a las cosas, mientras tú te aferres a trabajar para tener más dinero y comprarte un carro y otro carro y una casa y mejor, una casa más grande, mientras tú dediques tu vida a las cosas materiales y a sentir que si no tengo esto no voy a ser feliz, a pensar que la felicidad está en la posesión de las cosas, entonces nunca vas a ser feliz y esto va a limitar tu camino espiritual. Entonces lo que Oriente enseña es que hay que desafanarse de las cosas, hay que crear pero no poseer. Al final de cuentas, dicen estas filosofías, en el momento de la muerte no te vas a llevar absolutamente nada. Lo único que te vas a llevar son tus obras y son lo que hayas trabajado espiritualmente. Eso es lo que va a definir tu próxima vida o tu próximo renacimiento. Digo renacimiento porque estamos hablando de China y de Oriente. Y aquí recuerden que no hay una idea de que te vas al cielo o al infierno por toda la eternidad, sino que hay renacimientos. Vas a estar renaciendo de acuerdo a cómo hayas vivido en las vidas previas. Entonces, entre más alto sea tu desarrollo espiritual,
la siguiente vida pues va a ser más afortunado, tu renacimiento será más afortunado. Entonces, bueno, esta es una enseñanza de sabiduría también muy, muy importante, ¿no? Ahora, me sorprende mucho también cómo la representación del yin y el yang, que es una representación que tiene mucho tiempo, gráficamente se pensó o se dibujó desde mucho tiempo antes. ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo pudieron llegar a esto, a representar esto de manera visual para que a partir de una sola imagen nosotros podamos reflexionar acerca de toda la filosofía china? Y es muy curioso cómo Occidente, con muchos siglos de desarrollo científico, tecnológico y con satélites y con observar la Tierra y el movimiento de la Tierra durante las estaciones, tomar fotografías y demás, llegó a comprobar esto. Y fíjense cómo en el movimiento de la Tierra, o la Tierra también vista desde la parte superior, se refleja esta imagen. Y esta imagen no es otra más que la representación gráfica del yin y el yang. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento del yin y el yang es algo que está también en el universo y que podemos nosotros observar en el movimiento de la Tierra con el día y la noche, pero también en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol con los equinoccios y los solsticios. Esto es muy interesante porque si nosotros observamos desde arriba la Tierra, el nacimiento del día, el nacimiento de la noche, esto es lo que se ve. Entonces, ¿cómo pudieron los chinos llegar a esta imagen desde hace miles de años? Pues es muy interesante darse cuenta que no todo se hace a través del pensamiento científico, sino que el conocimiento profundo, el conocimiento a partir de la meditación profunda o la sabiduría llega a cosas impresionantes que si nosotros dejamos solo a la razón, pues vamos a tardar mucho tiempo en observarlas o comprenderlas o comprobarlas como queremos con el pensamiento racional, ¿no? Pero me sorprende mucho esta imagen, cuando la encontré me llamó mucho la atención porque pues es la representación de un pensamiento de sabiduría milenaria china, la representación gráfica de algo que sucede todos los días y todas las noches, que todo el tiempo estamos viviendo bajo esta dinámica de los movimientos de energía entre la luz y la oscuridad, por ejemplo, ¿no? O del calor y el frío. Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Les esperamos el próximo martes a partir de las 6 de la tarde a través de la página oficial de La Exquisita Radio. Eres especial y tus seres queridos también. Regálate y regala amor a través de Ayla Muñecas Artesanales. Diseños personalizados elaborados en La Piedad, Michoacán, de México para el mundo. Haz contacto en Facebook como Ayla Muñecas Artesanales o envía WhatsApp al 3525 29 04 97. 3525 29 04 97. Ayla Muñecas Artesanales, un detalle único de amor creado para ti. Eres especial y tus seres queridos también.
Regálate y regala amor a través de Ayla Muñecas Artesanales. Diseños personalizados elaborados en La Piedad, Michoacán, de México para el mundo. Haz contacto en Facebook como Ayla Muñecas Artesanales o envía WhatsApp al 3525 29 0497. 3525 29 0497. Ayla Muñecas Artesanales. Un detalle único de amor creado para ti. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia. Endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76. 33 25 92 47 76. ¿Te gusta lo orgánico y gourmet? Conoce Alfrini Alimentación Saludable, marca 100% mexicana de alta calidad y con ingredientes naturales que te ofrece malteada para adultos que favorece a nuestra memoria, malteada nutritiva para niños, adicionada con hierro, calcio y vitaminas, café gourmet, orgánico originario de Chiapas, mezcla de 3 granos, sin químicos dañinos o saborizantes, miel 100% natural desde Tapalpa, Jalisco. Información y pedidos al teléfono y WhatsApp 33 11 54 88 25. Visita nuestra página en Facebook como Alfrini Alimentación Saludable. Alfrini, por una nutrición consciente.